Alguna vez el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan el famoso juramento de que en los días de la voz del séptimo ángel todo se consumaría, ¿cierto? Más adelante le dijo, toma este librito y cómelo, ¿correcto? Y entonces le dijo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y efectivamente el apóstol hizo lo que le dijo el ángel, se comió el librito y fue muy dulce como la miel en su boca. Pero cuando hubo comido, amargó el vientre. Entonces, esta palabra es así. La palabra del Señor es dulce en nuestra boca. Nos hemos gozado en los misterios del Señor, en lo poquito que hemos podido ver. Hay muchas cosas que aún no vemos, que todavía no las tenemos develadas. Pero las pocas cosas que ya podemos tener develadas, el Señor nos permite disfrutar de ellas. Sin embargo, el Señor nos va a demandar todo lo que hemos escuchado. Y allí será difícil de digerir, pero tenemos su promesa que vamos a poder sobrellevarlo. Entonces, vamos a aterrizar en estas últimas 2 sesiones que nos quedan, aterrizar la escatología bíblica a nuestra realidad actual, en lo que podemos ver de lo que se esté ya cumpliendo y las expectativas que podemos tener de lo que nos faltaría por cumplir. Vamos simplemente a recordar la lectura de Mateo 24, del 3 al 14. Hermano Ramiro, si está amable usted. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Hemos visto guerras? Sí, ¿cierto? Y si de pronto no las hemos visto, pues nos han contado algunas recientes, otras menos recientes, las 2 guerras mundiales muy importantes y toda la cantidad de guerras que ha habido. Sí, hemos visto muchas guerras. Ahora, toda la vida ha habido guerras, como decíamos en algún momento, pero nunca había habido guerras de la intensidad y la frecuencia que se han visto, sobre todo en el último siglo. O sea, se han acrecentado las intensidades y la frecuencia de las guerras y la magnitud de las mismas, ¿correcto? Sí los hemos visto. ¿Hemos visto pestes? Yo diría que más bien por ahí no hemos visto nada todavía. Satanás tiene conocimiento y es muy viejo, por algo se dice en nuestro adagio popular, más sabe el diablo por viejo que aún por diablo, ¿cierto? Recordemos que cuando estaba la tentación a Job, le dijo Satanás respondiéndole al Señor, cuando el Señor le dijo, después de que perdió todo y sin embargo le dio la gloria a Dios, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Le contesta Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. Y el Señor le dio permiso y le dijo, solo que no toques su vida. Está en tu mano, pero no toques su vida, ¿verdad? Ahí hay un secreto. Satanás sabe cuáles son las debilidades del ser humano. Él sabe que el ser humano es vulnerable ante los quebrantos de salud, bastante vulnerable. De hecho, fíjense ustedes que aún Job, perdiendo su patrimonio, no se inmutó, retuvo su integridad. Pero cuando fue tocado su cuerpo y le vino esa plaga, esa úlcera pestilente, esa sarna que le vino, allí Job sí fue puesto realmente en tribulación. Eso lo sabe Satanás y eso es un tema viejo y resulta que lo está volviendo a utilizar. Con la pequeña diferencia de que ahora esas plagas o esas pestes tiene a sus siervos para que las fabriquen y las diseminen por la tierra. No en vano se han hecho armas biológicas y de una u otra forma lo que estamos viendo es una consecuencia de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma en que sabe el diablo que puede doblegar al género humano y sabe que puede doblegar a los hijos de Dios, o por lo menos ponerlos en grave tribulación, y es precisamente atacando su salud. Y eso es lo que se está haciendo. Nosotros podríamos decir, bueno, ya vino una peste, sí, hubo una peste en la época de 1918, que se supone que mató muchísimas personas, etcétera. Sí, nos han contado el cuento, pero es que no nos lo han contado completo. Ahí realmente hubo muchas otras cosas. Ahí lo que hubo también fue un ensayo de inoculaciones y eso mató muchísima gente. Las consecuencias de esas inoculaciones de hace un siglo fueron las responsables de todas esas muertes. Y ya hay sobre eso documentación. Lo que pasa es que, como siempre, anda bajo censura. Bueno, Satanás sabe eso. Y estas pestes, fíjese que no dice pestes, sino pestes. O sea, van a ser varias. De hecho, han sido varias. Y si hemos visto algo, créanme que no hemos visto nada todavía. Yo creo que ya se inventaron más, ¿verdad? Ya hay más cosas circulando y ya hay más situaciones por ahí en el mundo funcionando. ¿Qué es el propósito del demonio con esto? Doblegar a la humanidad. Cuando usted está enfermo y usted va al médico y usted está boqueando, usted hace lo que el médico le diga. ¿De acuerdo? Lo que le diga al médico, porque usted está en manos de ellos, en manos de la farmacia. Entonces, él sabe eso. Y el ataque fuerte, uno de los fuertes ataques al pueblo de Dios ahorita, va a ser precisamente, y ha sido, y está haciendo, con esto de las pestes. ¿Cómo estamos reaccionando frente a eso? Ahora vamos a mirar un poquito eso en detalle. Entonces, no crean que se acabó la peste. Vienen más pestes. Vienen hambres. Yo creo que este tema del hambre sí ya es casi que de conocimiento popular. Lo que pasa es que los medios son muy tímidos en manifestarlo porque los medios pertenecen al mismo monopolio al cual pertenecen las Big Pharmas y al mismo monopolio al cual pertenecen el sector financiero y el sector político y todos los sectores de una u otra forma se las han arreglado para pertenecer a las mismas familias, que son las mismas que dominan todos los estamentos de la economía y del manejo social. ¿Correcto? Eso hace que los medios son cómplices de la farma y son cómplices de los que manejan el mundo, digámonos la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no van a sacar a la luz lo que no quieren que la gente sepa para que la gente no entre en pánico. Sin embargo, ha sido imposible evitar que exista ya la alarma de hambruna mundial, que ya está cocinándose y que ya se está cuajando. Y de hecho, esa guerra que se inventaron ahí entre Rusia y Ucrania recientemente, que aparentemente para nosotros, pues, digamos que podríamos decir que eso no nos toca. Estamos como lejos de esa zona, pero sin embargo, esas dos naciones son estratégicas en abastecimiento mundial. Por ejemplo, creo que la mayoría del trigo viene de Ucrania. Las materias primas para hacer vidrio
vienen de Ucrania. Las fábricas de insumos agrícolas están situadas en Rusia. Y entonces, al tener golpeada la economía por los bloqueos comerciales que se están desarrollando, el abastecimiento de insumos agrícolas y de insumos de materias primas para muchas cosas, inclusive de alimentos, va a ser o ya está siendo disminuido en gran manera y está provocando una inflación que ya la estamos sintiendo. De pronto en Europa es mucho más fuerte, mucho más sensible, pero nosotros ya estamos sufriendo esa inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber una escasez alimentaria muy grande. De pronto nos estamos gastando ya las reservas que tenemos, pero mientras permanezca esa situación, se está creando una hambruna mundial. No en vano, algunos hombres de Dios en distintas partes del mundo, el Señor les está guiando a que le digan a su pueblo que almacene alimentos no perecederos, que los guarden, que los tenga listos, porque cuando no haya que conseguir o cuando el precio sea imposible, hay que echar mano de eso. Todo. Entonces, hambrunas lo estamos viendo o lo vamos a ver de una forma bastante fuerte. Ahora, imagínense ustedes una combinación de otra peste más hambruna, con encierro incluido. ¿Cómo va a ser eso? Ahí va a ser como bueno, ¿verdad? O sea, vamos a tener que afrontar eso, vamos a tener que ponerle la cara a eso. Y de hecho, ya tenemos 2 años de tenerle que enfrentar a una peste, entre comillas, pero que de todas maneras nos puso en jaque nuestra economía, todas nuestras relaciones sociales, familiares, todas se vieron afectadas por esta situación. Pestes, hambres y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿cierto? Yo creo que podemos ubicarnos perfectamente en el tiempo, en ese punto, principio de dolores. ¿A qué se refiere este principio de dolores? Esa alegoría del principio de dolores tiene que ver con los dolores de parto, básicamente. El Señor lo asimila a los dolores de parto. Cuando hay principio de dolores, las damas aquí presentes, y bueno, nosotros los que tenemos hijos, sabemos que nuestra esposa empieza con unas contracciones que son un principio de dolores, ¿correcto? Y ese principio de dolores se va generando más frecuencia, hasta que viene lo que se llaman los dolores de parto. Y así mismo el Señor alegóricamente muestra que se va a cuajar esta situación, con un principio de dolores que luego se va a volver más fuerte hasta que entra en trabajo de parto fuertemente. Entonces, examinemos bíblicamente qué son esos dolores de parto, leyendo, por ejemplo, Apocalipsis 12, del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Bueno, ese texto tiene una cantidad de cosas especiales. En este caso estamos hablando de los dolores de parto. Dice que estando encinta clamaba con dolores de parto ya en la angustia del alumbramiento. O sea, ya estaba en proceso de trabajo de parto. Y obviamente ese trabajo de parto es el que se va a dar en la iglesia después de este principio de dolores. O sea, cuando empiece propiamente dicha la gran tribulación. Ahí empiezan los dolores de parto, fuertes. Y sin retorno. Ya no hay retorno, ¿cierto? Yo creo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años, los que tenemos pues edad para poderlo ver, cómo el Señor de una forma milagrosa ha detenido la maldad. Ha detenido la maldad.
Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el año 2013, el presidente de Estados Unidos en esa época, Barack Obama, estaba sacando o estaba proponiendo una ley en el Congreso americano que se llamaba el Obamacare. El Obamacare era una ley que iba a obligar la implantación de un chip RFID para todos los norteamericanos debajo de la piel para ser tenidos por derecho en la seguridad social. O sea, ningún americano, si esa ley salía aprobada, iba a poder tener acceso a la seguridad social si no tenía el chip RFID debajo de la piel. Eso fue una noticia mundial. Lógicamente, los medios no lo iban a cubrir, ¿cierto? Pero eso pasó en Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Milagrosamente el Partido Republicano le bloqueó esa ley y no fue aprobada. No fue aprobada. Después de eso, en el año 2016, tenían toda la plataforma lista para que ganara Hillary Clinton y las encuestas la daban por favorita y finalmente Dios no lo permitió, ¿cierto? Ganó el contrincante y el contrincante fue una persona antiglobalista que defendió los derechos y la soberanía de Estados Unidos con todos los errores de esa persona, porque ese no es un cristiano ni mucho menos, así como no lo era Nabucco ni muchos otros, pero por lo menos el Señor lo usó, a lo mejor no se dio ni cuenta, pero Dios utilizó a ese personaje para frenar la maldad que estaba a punto de desbordarse en la tierra. Y ese personaje la frenó porque Dios lo quiso así. Él es soberano y lo quiso así. Y frenó la maldad. El Señor nos ha dado oportunidades a su iglesia. ¿Por qué creen ustedes que el Señor frenó eso? Porque Él necesita que su iglesia esté madura, porque no lo está. Y el Señor frenó la maldad a través de esos gobernantes. Recordemos que hay alguien que le ayuda con eso y tiene, los ángeles son espíritus ministradores enviados a nuestro servicio. El arcángel Miguel tiene esa función. Allí hubo una intervención divina para que se frenara esa maldad y no se propagara de inmediato ese nuevo orden mundial que siempre han querido hacer y que están ya a punto de lograrlo. Entonces Dios ha detenido la maldad, la ha detenido en el mundo. Inclusive ha usado al mismo presidente de Rusia para frenar a los de Occidente, con todo de que Rusia es un país comunista, pero Dios usa eso para frenar. Dios usó al rey Darío para reconstruir a Jerusalén, ¿cierto? Para ordenar la reconstrucción del templo y de la ciudad amada. Dios hace unas cosas que uno no se imagina cómo, ¿cierto? Pero Él tiene todo bajo control. Y nos ha estado dando tiempo para que nosotros como iglesia nos preparemos. Pero hay una cosa cierta, y es que cuando Él dé el estartazo, ya no hay retorno, hermanos, ¿sí? Cuando estemos metidos en el tema de la gran tribulación, ahí lo que tenemos es que tener un cronómetro, 3 años y medio, y vamos a ver el Señor cómo nos guarda. Pero ya no va a haber retorno. No esperemos cosas naturalmente mejores, no las esperemos. No esperemos prosperidades naturales, no esperemos grandes proyectos naturales, no. Esperemos lo que viene, seamos conscientes, pero es que el Señor lo tiene que hacer así para manifestar su gloria, hermanos, ¿sí? Para que su venida tenga efecto. Entonces, vamos a eso, vamos a la meta del supremo llamamiento, pero tenemos que pasar por el desierto, hermanos, tenemos que pasar por la tribulación, tenemos que enfrentar al enemigo y tenemos que ser valientes para hacerlo. Y tenemos que prepararnos cuando Dios nos dice que nos preparemos. Y tenemos que ser diligentes cuando Él nos dice que lo seamos. Porque si no somos diligentes nos puede pasar lo de las vírgenes necias, que están dormidas y sin aceite, y cuando vayan a entrar a las bodas les dicen ya no es tiempo de entrar. Ya no es tiempo de entrar. Entonces sepámonos situar en el momento en que estamos y sepamos prepararnos para lo que viene. Romanos 8 del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Esos dolores de parto son porque van a ser un hijo varón. Y ese hijo varón va a ser arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesucristo le prometió a la iglesia de la Odisea, aunque es la iglesia que genéricamente hablando ha sido la más descuidada, la más dejada, la más abandonada, y fuera de eso se cree rica y se cree muy cristiana y dice que de nada tengo necesidad, pero no sabe, ese es el problema, no sabe que es, como dice la Escritura, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin embargo, el Señor en su misericordia le dice a esa iglesia: de mí te aconsejo que compres oro refinado en fuego. ¿Y ese fuego cómo viene? La tribulación, ¿verdad? Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque no está viendo esa iglesia. Y vestiduras blancas para vestirte. Y luego al final dice: yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? ¿Por qué está a la puerta? Porque la cantidad de cosas que ha hecho la iglesia han sacado a Jesús afuera. Ya Jesús no está allí. Acuérdense ustedes que una de las consecuencias graves por no seguir la dirección del Cordero de Dios era que el candelero era ¿qué? Quitado de su lugar. Esa fue la sentencia que le daban a las iglesias. Estamos hablando de algunos paráfrasis del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Si no hicieres esto, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Sí? La iglesia de la Odisea, el candelero ya no está alumbrando. Hay bulla, hay ollas y cacerolas, pero no hay espíritu. No está el Espíritu de Dios allí. Lo que hay es bulla. ¿Qué pasa? De mí te aconsejo que compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, colirio en tus ojos para que veas, y para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, porque estás desnuda, pobre, miserable, ciega y desventurada. Sin embargo, a esa iglesia el Señor le hace la promesa máxima que no se la hace a ninguna otra. Y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es comer mi carne y beber mi sangre, ¿verdad? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué promesa tan grande para una iglesia tan descuidada, ¿verdad? Pero es que ese remanente de esa iglesia sí va a estar escuchando, y sí va a estar andando, y sí va a estar obedeciendo, y sí va a escuchar la voz del esposo, y sí se va a poner en ese ejercicio de vestirse con vestiduras santas para cubrir su desnudez. Y el Señor, en su misericordia, en su decreto infinito, no porque nadie lo merezca, no merece nada, no somos merecedores de su salvación ni siquiera de su gracia. Él dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, lo que leímos aquí en Apocalipsis 12, ese hijo varón que nace de esa iglesia, que entra en dolores de parto, en trabajo de parto, el producto final de ese parto será un hijo varón que es arrebatado para Dios y para su trono. Es un remanente de la iglesia que es arrebatado para Dios. Ese es el arrebatamiento. Es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Como dice Apocalipsis, más adelante creo que lo leeremos. Los que no fueron halladas mentiras en sus bocas, porque son sin mancha delante del trono de Dios. No en vano, Apocalipsis 20 dice: y fueron puestos tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar. No todos. ¿Ok? De hecho, ¿a quiénes les prometió el Señor que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel? A sus 12 apóstoles les prometió:
vosotros os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo? En el milenio. ¿Sí? Y el mismo Apocalipsis 20 promete. ¿A quiénes les va a permitir reinar? Lo dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son los 12 apóstoles. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estamos hablando de la gran tribulación. Los que no habían adorado a la bestia, fíjense en eso, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los que son probados en esta gran tribulación y salen victoriosos. A esos el Señor les va a galardonar con su reino por 1000 años. Por eso dice que ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono, porque va a estar con Cristo 1000 años reinando. Entonces, los dolores de parto, como los estaba mencionando el apóstol Pablo en Romanos, dice que esos dolores de parto son porque nosotros mismos también clamamos con esos dolores de parto porque deseamos la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo, que no es otra cosa que la glorificación. Esas son las consecuencias, el nacimiento final, o el resultado final de ese parto es que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Dicho por varias escrituras. Amén. Recordemos que hay tres personajes a los que hace referencia Apocalipsis 12. La mujer vestida de sol, el hijo varón que nace allí y el resto de la descendencia de la mujer. También es la iglesia. Lo que pasa es que el Señor tiene 3 medidas. O sea, el Señor Jesucristo dice, y el reino de los cielos será semejante a una mujer que leudó una harina y la puso en 3 medidas, ¿correcto? ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? 3 pisos. Y el Señor dijo, como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. 3 pisos. Hay 3 lugares, hermanos. El Señor le dio a uno 1 talento, al otro le dio 5 talentos, al otro le dio 10 talentos. ¿Por qué? ¿Porque alguien sea más que otro? No, porque el Señor así lo quiso. Porque Él da a cada uno conforme a su capacidad, conforme a lo que cada uno puede sobrellevar. Y la parábola del sembrador es aún más clara. Cuando la buena semilla cayó en buena tierra, entonces unos dieron fruto al 30 por 1, otros 60 por 1, otros al 100 por 1. Entonces va a haber 3 medidas en la iglesia. Unos van a dar fruto al 100, otros van a dar fruto al 60, otros van a dar fruto al 30. Los que dan fruto al 100 van a ser arrebatados, los que dan fruto al 60 van a ser guardados, es la mujer que va a ser guardada en la tribulación. Los que dan fruto al 30 van a ser perseguidos y muertos por la bestia y tienen que entregar sus vidas. Eso no lo sabe nadie, el Señor es el que lo sabe, pero allí lo muestra. Dios lo sabe. Unos dan fruto al 30, otros al 60, otros al 100. Él lo quiso así, nosotros no somos los que lo ponemos, las condiciones. Él pone las condiciones. ¿De acuerdo? No, es la iglesia. Es la iglesia que es llamada a ser mártir en esta época. ¿Sí? Es la iglesia. Son la iglesia, porque dice, son los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Es iglesia, ¿sí? Es iglesia santa. De hecho, son los que van a estar con vestiduras blancas que el apóstol Juan vio en el capítulo 4 de Apocalipsis. Señor, ¿estos quiénes son? Estaban en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿correcto? Pero hay otra iglesia que va a estar aquí en la tierra, que va a estar en un desierto. El desierto es un lugar de aflicción, ¿cierto? Y que va a ser ayudada por la tierra, porque el Señor lo dice en su palabra. La tierra ayudó a la mujer. Esa mujer va a estar allí y el enemigo no la va a poder tocar. La va a llevar hasta cierto punto y no va a poder seguir, porque la Biblia lo dice. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios
allá sustentada 1260 días, que es el tiempo de la tribulación, y el dragón trató de tragarse a esa mujer, de mandarle un río para que se la llevara. Y dice que la tierra ayudó a la mujer y tragó ese río, y después el dragón se volvió, fue al resto de la descendencia de la mujer, a los que guardan los testimonios, el testimonio de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Entonces, a la bestia le es dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿sí? Pero no a todos. O sea, vencerlos en el sentido de que tendrán que de pronto entregar sus vidas por el Señor, pero hay mucho pueblo de Dios que lo va a hacer y va a entregar su vida por el Señor. Pero hay otro pueblo que Dios va a guardar y hay otro pueblo que lo va a arrebatar. Y entonces de esa manera están los tres lugares que siempre han estado presentes allí, en el pueblo del Señor. ¿Ok?